Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Espero que bastante bien. Pido una disculpa de antemano por la desaparición que tuve de algunos días, pero bueno, les comenté la situación, pero ya andamos agarrando ritmo, ya andamos agarrando nuestro nuevo modo y hábitos de vida, y aquí andamos de regreso con toda la actitud y con muchas ganas de seguirles sirviendo. Bueno, en esta tercera clase lo que vamos a ver es definición de tema y planteamiento del problema. Ya tenemos objetivo general, ya tenemos objetivos específicos y ya tenemos también hipótesis. Pero si se dan cuenta o si recuerdan, hicimos un pequeño diagramita que tenía unos 3 círculos, ¿se acuerdan? Entonces decíamos que eran los objetivos, decíamos también de hipótesis y teníamos aquí también el problema. Y que los 3 lo que compartían, digamos así, eran las variables. Bueno, ya vimos objetivo, ya vimos hipótesis, pero nos faltó el problema. Entonces, vamos a ver de qué manera podemos definir nuestro problema de investigación, porque no es lo mismo que el tema, ¿cierto? Todos tenemos ya nuestro tema de investigación, pero muchos no tenemos nuestro problema de investigación. Preguntas al iniciar un anteproyecto de investigación, que es prácticamente lo que estamos haciendo. Primero, la primera pregunta que tenemos que respondernos es ¿qué voy a estudiar? La cual nosotros ya la tenemos definida. Y con esta vamos entonces a definir el tema. Después de ahí tenemos que preguntarnos ¿cuál es la situación actual? Es decir, plantearnos el problema. ¿Cuál es mi pregunta de investigación? Y yo cuando hago una pregunta de investigación estoy formulando un problema. Ahorita, durante el transcurso de esta clase vamos a definir lo que es planteamiento y formulación del problema. Nos vamos a ir ahorita con más calma explicando cada uno de estos casos, pero siempre es bueno empezar, digamos así, con un panorama general de lo que vamos a hacer en esta presentación. Entonces, vamos a escribir un artículo de investigación, o al menos hasta donde podamos adelantar, lo más posible trabajando de esta manera en línea. Entonces, les decía yo, lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿qué estudiar? Definir el tema. ¿Cuál es la situación actual? Y cuando defino cuál es la situación actual, estoy planteando el problema de mi tema de investigación. Y después tengo que hacerme una pregunta de investigación, es decir, si ya tengo definido el tema, si ya planteé el problema, ahora sí puedo formular el problema. ¿Vamos bien? Los pasos a los cuales vamos a realizar, digamos así, esta semana en tareas es Vamos a plantear el problema y vamos a formular nuestro problema. ¿Qué propósito tiene la investigación? Cuando nosotros nos preguntamos qué propósito tiene una investigación, pues obviamente estoy haciendo referencia a los objetivos de investigación. ¿Vamos bien? ¿Ya tenemos objetivos de investigación? ¿Sí o no? Sí, es correcto. ¿Por qué tenemos ya el objetivo general? Y tenemos también ya los objetivos específicos. Después, ¿cuáles son los motivos para hacer el estudio? Esto también es parte de un planteamiento del problema. Entonces, para plantear el problema ya lo podemos hacer de dos maneras. Lo podemos hacer preguntándonos cuál es la situación actual y también lo podemos hacer preguntándonos o contestando cuáles son los motivos para hacer el estudio. Esto también, por ende, es parte del planteamiento del problema. ¿Quiénes y qué han escrito sobre el tema? Con esto lograríamos nuestro marco teórico. Pero bueno, cabe aclarar que en esta ocasión durante este curso no vamos a hacer un marco teórico, porque el marco teórico se utiliza muchísimo más para cuestión de tesis o tesinas. Pero bueno, en esta ocasión solo estamos haciendo un artículo de investigación y por ende no es necesario realizar un marco teórico. ¿Qué se pretende probar? De aquí vamos a sacar la hipótesis, lo cual ya todos ustedes tienen. Ya todos ustedes tienen su variable independiente y su variable dependiente y por ende ya también estructuraron lo que es la hipótesis y ya tienen entonces lo que se tiene o lo que se quiere comprobar. ¿Cómo se va a realizar la investigación?
necesitamos aspectos metodológicos y también necesitamos algunas referencias. Esto lo vamos a ir viendo con calma en la siguiente clase. Prácticamente va a ser la última y acabamos con esto. Y bueno, tenemos entonces estos 3 pasos todavía. Y por último tenemos qué recursos se necesitan, si es que tuviéramos algún tipo de presupuesto, y también un cronograma. Pero les repito, pues nosotros lo que estamos haciendo es un trabajo de investigación. Entonces, muchos de estos pasos, digamos así, no los vamos a utilizar, o muchos de estos elementos no van a estar presentes en nuestro trabajo de investigación en este momento. ¿De dónde surge un tema de investigación? Un tema de investigación puede surgir de 3 fuentes. Y aquí quiero que empecemos nosotros a meditar un poco sobre de dónde saqué yo mi tema de investigación. Puede ser a causa de una observación práctica, es decir, de cosas que manejo yo de manera diaria o de manera habitual en un día común y corriente. Puede ser también revisando bibliografía, es decir, me encontré con un libro, un artículo, una tesis, una tesina o algo, digamos, más o menos parecido, y el cual me dio curiosidad y por ende me voy a basar en esa fuente de información para realizar mi trabajo de investigación. La última puede ser consulta a un experto. Una persona conocida, una persona que tiene muchísimo conocimiento sobre un tema, me contagió, digamos, esas ganas, digamos así, de estudiar ese tema, y por ende, entonces también empiezo a averiguar de ese tema, y esa persona que es mi experto, por decirlo así, va a ser mi mayor fuente de información o mi mayor referencia. ¿Sí? ¿Qué es un problema de investigación? Vamos a ver esto. Cuando hablamos de un problema de investigación, el cual tenemos nosotros que plantear en la tarea de esta semana, nos dice que es la descripción de los hechos o situaciones que pueden llegar a constituirse en el objeto de verificación o comprobación, por lo cual se puede identificar la situación actual. Ahora, quiero que pongamos mucha atención en algo. Cuando hablamos de problema de investigación, estoy hablando de la situación actual, ¿sale? Esto es lo más importante a tomar en cuenta. La situación actual. Eso es un problema de investigación y está sumamente relacionado con la situación actual. El problema de investigación, entonces. Cuando hablamos de problema de investigación, se debe de conformar de 3 elementos básicos. Primero, el planteamiento del problema. Segundo, la formulación del problema. Y tercero, la sistematización del problema. Entonces, repito, el problema de investigación se compone de 3 fases: planteamiento, formulación y sistematización. Pero bueno, ¿no se supone que un problema es un problema y tan y por qué debe tener tantas fases entonces? Bueno, la respuesta es la siguiente. Nosotros al escribir un problema de investigación o un artículo, de investigación, estamos haciendo ciencia, ¿cierto? Y decíamos que la ciencia debe estar perfectamente fundamentada en hechos y referencias fidedignas. Entonces, un problema de investigación no es nada más un problema de investigación. El problema de investigación debe estar realmente bien sustentado en hechos fidedignos, pruebas y argumentos que sean lógicos. Entonces, lo que vamos a hacer con el problema es primero plantearlo, después lo formulamos y después lo sistematizamos. Y la tarea va a consistir en realizar estos 3 pasos. ¿Vamos bien hasta acá? Ahorita nos vamos a ir con calma estudiando cada uno de estos pasos. Planteamiento del problema. Paso número 1. ¿En qué consiste plantear el problema? Regreso a la diapositiva anterior. Entonces ya dijimos que el problema de investigación se basa en 3 fases y el primero es el planteamiento. ¿Cómo voy a redactar este planteamiento de problema? Primero, lo que vamos a hacer en esta situación
es describir la situación actual que caracteriza el objetivo de investigación. Es decir, si se dan cuenta entonces ya el planteamiento o el problema lo estamos relacionando con el objetivo general que yo ya redacté anteriormente, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer para redactar un planteamiento de problema es describir la situación actual. Después, a este punto le decimos nosotros causas y efectos. Es decir, si mi planteamiento del problema es mi paso número 1, mi causas y efectos es el número 1.1. Después nos dice el segundo. Identificación de situaciones futuras de sostenerse la situación actual. Es decir, el pronóstico. ¿Qué va a pasar si esta situación actual se mantiene de la misma manera? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Vamos bien? Y entonces, por tercer punto, necesito redactar el control al pronóstico. Es decir, presentación alternativa para superar la situación actual. Entonces, el planteamiento del problema, el cual es nuestro primer paso para nuestro primer paso para describir el problema de investigación, se divide también en 3 pasos. Primero, causas y efectos. Segundo, el pronóstico. Y tercero, el control al pronóstico. En el primero, describo la situación actual. ¿Cuál es el problema actual? En el segundo, identifico o trato de describir cómo va a ser la situación futura si se mantienen las cosas así. Y en el tercero, entonces, trato de dar una pequeña solución para arreglar o solucionar el problema. Vamos a hacer un pequeño ejemplo para tratar de iluminar un poco más esto. Vamos a pensar actualmente en la contingencia que tenemos sanitaria. Primero lo que vamos a hacer es describir la situación. Para no escribirlo, se los digo de manera oral y ustedes también vayan pensando o váyanlo relacionando con el elemento del cual estoy hablando. Vamos a plantear el problema acerca de esta contingencia sanitaria y lo vamos a relacionar con la situación económica. Vámonos con el primero. Descripción de la situación actual que caracteriza el objetivo de investigación. Actualmente estamos viviendo una contingencia sanitaria por una pandemia de coronavirus de tipo COVID-19 en el país, y lo cual está restringiendo la actividad comercial y económica al mínimo. Ahí ya describí la situación actual. Ahora vámonos con el pronóstico. Por lo cual, de continuar esta situación comercial y económica en un futuro, se podría caer en una recesión económica de manera grave, lo cual afectaría el bienestar y el poder adquisitivo, de las familias mexicanas. Lo que hice fue entonces, describí la situación y lo que hice fue también describir el futuro, si se mantuviera esa situación. Vámonos con el tercero. Se recomienda regresar de manera paulatina a la vida comercial y económica, tomando en cuenta la reducción de contagios que haya. De esta manera, podríamos reactivar la economía de manera paulatina y no pararla de manera radical y afectar con esto los intereses y el bienestar económico de las familias mexicanas. Ya presenté una alternativa. Y se las dejo de manera oral o grabada porque a mí me gusta muchísimo más o soy muchísimo más visual que lector, vamos a decirlo así. Me gusta mucho escuchar las cosas en vez de leerlas, a mí en lo personal, y por eso les pongo el planteamiento, o les grabo, el planteamiento del problema de esa manera. Entonces, describo la situación primero, después describo la situación a futuro y después doy una posible alternativa para superar la situación actual. ¿Vamos bien hasta acá? Eso es planteamiento del problema. Vamos a imaginarnos un problema.
vamos a plantear otro tipo de problema. ¿Qué les parece? Yo sé que todos conocemos esta calle, ¿verdad? Chanzón, y pasamos diario por ahí, ¿cierto? ¿Qué calle es? Exactamente. Esto es la Avenida Independencia, ¿cierto? Aquí se supone que está cuidado con el perro. Y este que tenemos aquí es el famosísimo Hotel México, ¿cierto? Más o menos el año debe ser como 1940, mediados de la década de los 40. ¿A qué se dedicaba Tehuacán en ese tiempo? ¿Saben ustedes? ¿Cuál era la mayor entrada económica de la ciudad en ese momento? Correcto. La mayor entrada de dinero a esta ciudad en los años 40 era el turismo. Más o menos desde los años 30 o finales de los 30 y hasta finales de los años 60, Tehuacán era algo así como el Acapulco o Los Cabos o el Cancún de México. Éramos el destino turístico más popular del país. Éramos un paraíso, digamos así, para las personas que querían salir de sus ciudades de origen y conocer algo distinto. Y esta era la imagen que tenía nuestra ciudad. Este es el balneario El Riego. No sé si ustedes lo sepan, pero lo que actualmente es el Parque El Riego, antes era un hotel. Y era uno de los hoteles más grandes de la República, aunque no lo crean. Realmente era un hotel exquisito en todos los aspectos. Pero bueno, también a causa de la falta de turismo, pues cerró en 1985. Pero bueno, así es como se veía el gran hotel del Riego. Actualmente la entrada del parque es como por acá, y uno camina y aquí es donde está la tiendita y aquí están las albercas a la vuelta y etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, esto era Tehuacán en los años 40. Otra fotito más del corredor del Hotel El Riego. Esta es la parte donde desgraciadamente nuestras autoridades lo utilizan de basurero, pero entrando al parque podemos ver la construcción del hotel, digamos así, y eso es, adentro está, digamos, toda esta situación ya muy abandonada, deteriorada, llena de basura y patrullas que no sirven y bueno, en fin, temas poco agradables de platicar en esta clase de metodología de la investigación. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en ese tiempo en Tehuacán? Tenemos por aquí una situación. El análisis de las estadísticas de Tehuacán como destino turístico presentan un descenso del volumen de llegadas de turistas con respecto a años anteriores. Es importante notar que en el mercado han aparecido destinos que ofrecen servicios turísticos similares y a un precio más bajo que los ofrecidos en nuestra ciudad. Y esto fue lo que pasó en Tehuacán en los años o a finales de los años 60. Resulta que Tehuacán dejó de ser popular a nivel turístico porque no teníamos playa o no tenemos playa. Y entonces la gente decía, ¿por qué voy a pagar o por qué voy a ir, a un lugar que no tiene playa cuando puedo ir a este nuevo paraíso que se llama Acapulco? Yo les pregunto, ¿eso a finales de los años 60 habrá sido un problema para la sociedad y empresarios tehuacaneros? Sí, era un problema, ¿cierto? Y entonces aquí lo que estamos haciendo es planteando el problema, ¿cierto? Estamos en el primero, que es describir la situación actual. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Cambio. Y aquí lo tenemos, digamos así, tal vez de manera muchísimo más pulida, digamos, en nuestra redacción. Y tenemos las dos variables que vamos a estudiar. Primero, tenemos un descenso de las llegadas de turistas respecto a años anteriores. ¿Y por qué se está dando esta situación? Porque hay destinos que ofrecen servicios turísticos similares y a un precio más bajo que los ofrecidos en nuestra ciudad. ¿Vamos bien hasta acá? Variable 1, variable 2 de mi planteamiento del problema. Ahora, ya describimos la situación actual, ahora vamos a ver o vamos a describir la situación a futuro. Les repito, dentro del planteamiento del problema,
Ya describimos la situación actual, vámonos con la situación a futuro y nos dice así. La ciudad de Tehuacán como destino turístico vería disminuida su afluencia turística, lo que generaría una reducción importante en los ingresos al municipio por este concepto. ¿Estoy hablando de futuro? Sí, estoy hablando de futuro, ¿cierto? Entonces, primero, describo la situación actual. Segundo, lo que hago es describir la situación pero a futuro. Es decir, si se mantuviera esta situación, ¿cómo va a ser el futuro en un mediano plazo? ¿Vamos bien hasta acá? Por cierto, dato cultural, este es el primer Hotel México, el primero que existió. Dice ahí, Gran Hotel y Restaurante México, aunque está tapado por ahí con este arbolito, pero esto era el Hotel México, ¿sabían ustedes? Lo que estamos viendo acá, permítanme, lo que estamos viendo acá es la avenida Independencia y la que estamos viendo acá es la avenida Reforma. ¿Vamos bien? Cuidado con el perro, está como por acá de este lado. Les cuento la historia rápidamente para continuar con esto. Esto era el primer Hotel México y era de los grandes hoteles que estaban en el centro de la ciudad y no tenía, digamos, alberca, a diferencia de lo que era el Hotel El Riego o de lo que era el Hotel Peñafiel. Y entonces ellos tenían un convenio de colaboración con el balneario San Lorenzo. San Lorenzo no tenía hotel, pero tenía balneario. El Hotel México tenía hotel, pero no tenía balneario y decidieron unirse. Les empezó a ir tan bien en esta fusión que para el año 1947 decidieron tirar todo este edificio y construir el que actualmente conocemos. El hotel cerró 2 años y reabrió en 1949 con el hotel que actualmente conocemos, o el edificio de estilo californiano que actualmente conocemos. Interesante, ¿verdad? Ese dato curioso y cultural no se sabe mucho, pero el Hotel México que vemos fue anteriormente un edificio de una planta como lo están viendo acá. Bueno, regresemos entonces a nuestra clase después del dato cultural. Ya hicimos entonces la descripción de la situación actual. Ya hicimos también entonces la descripción de la situación a futuro si se continúa con el mismo problema. Y ahora, ¿se acuerdan cuál era el tercero para acabar de plantear el problema? Exactamente, las sugerencias, ¿cierto? Y aquí yo tengo mi sugerencia. Se requiere la elaboración de un plan promocional agresivo donde se destaque la ventaja competitiva que tiene Tehuacán como destino turístico y que lo diferencia de la competencia. Y ahí está. Ya tengo descripción de la situación actual, descripción de la situación actual si se sigue de la situación a futuro, si se sigue manteniendo la problemática actual, y también tengo la sugerencia para resolver el problema. ¿Se imaginan que en los años 60 Tehuacán hubiera tenido, digamos, o se hubiera dado cuenta de este problema, lo hubiera podido plantear de esta manera y hubiera podido, digamos así, sacar ventaja en esto y realmente hacer un plan profesional para seguirse manteniendo? Otra cosa hubiera sido de esta ciudad, ¿cierto? La foto aquí, dato cultural también para la clase. Esto que están viendo aquí era el comedor del Hotel Peñafiel o del Hotel García Crespo en los años 40. Actualmente es el salón de usos múltiples de una conocida universidad aquí en Tehuacán. Y bueno, esto era el restaurante o el comedor del hotel. Hasta la fecha en la universidad que les menciono, podemos seguir viendo las farolas originales, afortunadamente, y también el mural que tenemos allá atrás junto con la puerta. Lo podemos seguir viendo, afortunadamente se mantuvo. Si tienen oportunidad de irse a echar una visita, véanlo, realmente es un lugar mágico, histórico, lo que era el Hotel Peñafiel en Tehuacán. Llegó a ser el hotel más grande del mundo, el hotel más lujoso del planeta. Y lo tuvimos aquí en Tehuacán y funcionó desde 1938 y hasta 1990. Este mural que tenemos aquí atrás, corre la leyenda o dice la leyenda que el trazo que tenemos aquí a la izquierda abajo de una mujer lo hizo Diego Rivera. Corre la leyenda o dice la leyenda.
Después a Diego Rivera le salió un trabajo en Nueva York, tuvo que irse y ya no acabó el mural, pero es un trazo de Diego Rivera. Entonces, si tienen oportunidad de checarlo, véanlo. Realmente está en muy buenas condiciones el mural. El salón, digo, es ahorita un auditorio de una universidad, pero tiene esa mística y tiene esa magia todavía del hotel. Bueno, perdón, me desvío mucho del tema. Entonces, ya tenemos el planteamiento del problema. Regreso. Si se dan cuenta, tengo entonces la descripción de la situación actual. Después tengo la descripción a futuro. Y después tengo la alternativa a esta situación. Es decir, cómo resolver el problema. ¿Sí? Y ahí tenemos entonces los 3 pasos para realizar, me voy a echar para atrás por favor, los 3 pasos para realizar nuestro planteamiento del problema. Descripción, futuro y alternativa. ¿Vamos bien hasta acá? Regresamos a la que estábamos. Ok. Otras 2 fotitos. Perdón que les ponga muchas fotos, pero realmente yo soy un apasionado de la historia de esta ciudad. Creo que vivimos en una ciudad única en el mundo. Así es, única en el mundo. Y tenemos una historia impresionante como ciudad, ¿no? Esto que están viendo acá es lo que actualmente es el edificio nuevo del ayuntamiento. Antes se llamaba Hotel Palace, después se llamó Hotel Monte Carlo y cerró por ahí de mediados de los años 90, desgraciadamente. Y dice por aquí, aguas minerales curativas. Recuerdo que fuimos por ahí 2 o 3 veces a conocer, bueno, a nadar ahí en la alberca del hotel. Estaba yo muy chiquito y me solía llevar mi familia. Y recuerdo haber conocido, vagamente tengo la imagen de haber conocido ese hotel. ¿Y esto qué es, saben ustedes? El Palacio Municipal, así es. Casi no ha cambiado, ¿verdad? Ese era nuestro Palacio Municipal por ahí de los años 40. Impresionante. La primera foto de Tehuacán. No se tiene una fecha exacta, pero se dice que esta foto fue tomada más o menos en el año 1900. ¿Qué parte es? Es el Zócalo de Tehuacán, ¿cierto? Más o menos se dice que la foto se tomó en el año 1900. Si se dan cuenta, el parque era como un mercado, ¿no? Entonces ahí tenemos los puestos y etcétera, etcétera. Chéquense qué tamañito estaban los laureles en ese entonces. Y chéquense un dato importante. ¿Y por qué Tehuacán realmente era una ciudad importante? ¿Y cómo podemos ver que se le daba ese estatus de ciudad importante? Chéquense. En el año 1900, Tehuacán tenía alumbrado público. ¿Ya se dieron cuenta? Es impresionante. O sea, pocas ciudades en el país tenían alumbrado público. Y Tehuacán, que en ese entonces era una ciudad muy chiquita, tenía alumbrado público. Es decir, éramos una ciudad importante, ¿cierto? Qué lástima que perdimos todo eso. Bueno, regresando a nuestra clase. Entonces, ya tenemos el planteamiento del problema. La observación, diagnóstico, pronóstico y control al pronóstico es un esquema de trabajo sobre el cual puede ubicarse mentalmente quien formula el problema. Tenemos que redactarlo. ¿Vamos bien? Entonces, la primera tarea que tenemos es redactar nuestro planteamiento del problema. Situación actual, situación a futuro si se mantiene la situación actual y la alternativa de solución. Ahora, no necesito que me inscriban estos títulos en la redacción. Es decir, que me pongan 1.0, situación actual, y empiecen a redactar. 2.0, situación a futuro, y me empiecen a redactar. No, esto no es correcto. Lo que yo necesito que hagan es simplemente un texto corrido, digamos así, unas 5 o 6 líneas, donde se esté incluyendo todos y cada uno de estos pasos que les dije, el planteamiento del problema, ¿sale? Un texto continuo, un texto seguido, digamos así, donde estén estos 3 elementos. ¿Vamos bien hasta acá? Siguiente. Formulación del problema. Regreso unas cuantas diapositivas atrás, por favor. Aquí está. Entonces,
Lo que ya hicimos fue plantear el problema. Ahora lo que vamos a aprender es a formular el problema. ¿Vamos bien? Avanzo otra vez. Cuando hablo de la formulación de un problema, estoy hablando en plantear una pregunta que define exactamente cuál es el problema. ¿Vamos bien? Y el investigador nos dice, debe resolver mediante observación, la descripción, la explicación y la predicción ese problema. ¿Dudas hasta acá? Consiste en la presentación oracional del mismo, es decir, reducción del problema a términos concretos, explícitos, claros y precisos. Les pongo un ejemplo. Ya ahorita hicimos nuestro planteamiento del problema del turismo en Tehuacán, ¿cierto? En sí, ¿cuál era el problema en Tehuacán? ¿Eran los hoteles? ¿Era la situación del ayuntamiento, la situación social y económica? La situación o el problema importante de Tehuacán en esa época era que no había turistas, ¿cierto? Ese era el problema. Entonces, tal vez la formulación del problema lo podríamos redactar de la siguiente manera. ¿Por qué a Tehuacán dejó de llegar el turismo? ¿Lo podríamos poner así? Sí, claro que sí. Y entonces ya tenemos nuestro planteamiento del problema y con este también ya tenemos nuestra formulación. Les repito, la formulación es redactar una pregunta en términos concretos, claros y precisos. En este caso que estamos poniendo, el problema de Tehuacán es ¿por qué a Tehuacán dejó de llegar el turismo? ¿Cierto? Y esa es la pregunta que vamos a resolver y la situación que vamos entonces nosotros a corregir. ¿Vamos bien? ¿Cómo se debería desarrollar un plan promocional para incrementar los flujos turísticos hacia la ciudad de Tehuacán? Esta es otra alternativa que les pongo acerca de formulación del problema. La que ustedes quieran ver, si se dan cuenta, pues prácticamente nos estamos preguntando lo mismo. Dato cultural, ¿saben dónde quedaba esto? Valseca. Esta era la embotidora Valseca, lo que actualmente es el centro comercial El Paseo. Y el centro comercial El Paseo sigue obteniendo agua de este manantial. Y ustedes dirán, ¿dónde está este manantial? Si salen por la parte o entran por la parte de atrás del paseo, por Dico, ahí hay un pozo de Ozapat que tiene por ahí una rejita y se pueden ustedes asomar. Eso es lo que van a ver ahí abajo. Este era uno de los, o es, supongo, uno de los manantiales más caudalosos de nuestra ciudad, el de Valseca. Yo no tuve la oportunidad de entrar, pero he conocido gente que me cuenta que sí tuvo la oportunidad de bajar y de ver el manantial. Y nos dicen que, o me contaban que desde que están bajando el manantial se escucha, digamos así como si fuera una turbina, ¿no? De toda el agua que botaba el agujero que estamos viendo ahí. Afortunadamente el manantial todavía existe, no se puede visitar, pero lo podemos ver en la parte de atrás del paseo. Ahí está el pozo de Ozapat y podemos escuchar la caída del agua todavía. Afortunadamente no se perdió del todo, digamos. Sistematización del problema. Entonces ya vimos el planteamiento, ya vimos la formulación, ahora vámonos con la sistematización del problema. Y entonces nos dice por aquí, consiste en la descomposición o desagregación de la pregunta redactada anteriormente en pequeñas preguntas o subproblemas. Para esto, debe tenerse en cuenta las variables que forman parte del mismo, lo que indica que cada pregunta formulada debe tener en su contenido las variables del problema planteado con las cuales se orienta en la formulación de objetivos. En pocas palabras, y para resumir esta información, la sistematización del problema es sacar subpreguntas de mi formulación del problema. ¿Vamos bien? Echo para atrás las diapositivas. Ya tenemos aquí nuestra pregunta de investigación, ¿cierto? O nuestra formulación, perdón, del problema, que nos dice ¿por qué Tehuacán dejó de tener turismo? ¿Cuáles podrían ser las subpreguntas que podríamos redactar con base en esto?
a mí se me ocurre lo siguiente. Son los hoteles cómodos y modernos. Tenemos un estándar de calidad. Y así podríamos hacernos más subpreguntas. Es decir, estas subpreguntas que tenemos aquí deben estar basadas en esta pregunta. ¿Por qué a Tehuacán dejó de llegar el turismo? Oye, ¿son los hoteles cómodos y modernos? Oye, ¿tenemos un estándar de calidad? Es decir, porque tal vez por eso no está llegando el turismo. ¿Sí me entienden? Entonces, eso es la sistematización del problema. La formulación es una pregunta general y la sistematización son estas subpreguntas que tenemos acá, basadas obviamente o derivadas de esta pregunta. ¿Vamos bien? Entonces, prácticamente eso es la sistematización. ¿Cuáles han sido los resultados de las estrategias promocionales realizadas por los encargados de esta tarea en la ciudad de Tehuacán? ¿Cómo han sido las estrategias promocionales realizadas por la competencia? Esa es otra opción que podría yo darles de sistematización hablando de este caso. Todo depende desde el punto de vista de la persona que lo realice. Ok, entonces la tarea que necesitamos para esta semana es la siguiente. Necesito por favor, y voy a echar para atrás otra vez las diapositivas, necesito por favor que realicemos el planteamiento de mi problema, la formulación de mi problema, y la sistematización de mi problema. Recuerden que el planteamiento del problema lleva 3 fases. Descripción de la situación actual, descripción de la situación a futuro si se sigue manteniendo la situación actual y la proposición de una alternativa para resolver la situación actual. La formulación del problema consiste en una pregunta clara, precisa y concreta del planteamiento de mi problema. Y la sistematización de mi problema se refiere a subpreguntas basadas en mi formulación del problema. ¿Cuántas preguntas quiero en la parte de sistematización? Por favor, mínimo, necesito 10 subpreguntas. Ya los escuché hasta acá su queja, no hay problema. Ustedes eligieron su tema porque les gusta, ¿cierto? Eligieron su tema porque yo sé que saben de dónde van a sacar información y yo sé que saben cuál es el problema y estoy seguro que al sistematizar su problema les van a salir más de 10 preguntas. Bueno, dejamos hasta aquí el día de hoy esta clase. Subo la tarea en un momento más a YouTube para que la tengan a la mano y cualquier duda estoy más que a la orden. Ya sea por este medio, ya sea por WhatsApp, ya sea por Facebook, voy a estar a la orden. A veces me tardo un poquito en contestar, pero nunca se me va a olvidar. ¿Sale? Cualquier duda, quedo a la orden. Que tengan una excelente tarde y en un momento más subo la tarea. Hasta luego y gracias.